Buenas a todos y a todas, ¿qué tal? Soy PH y hoy vengo a hablar de una teoría. Es el primer vídeo que no se va a basar en escenarios. Bueno, es el segundo vídeo del canal, así que está bien ir teniendo cierta variedad temática. No se va a basar en escenarios, sino que va a basarse en poner a prueba o en analizar una teoría. Y esta teoría es que el emperador siempre quiso ser un dios. Sé que como teoría puede tener incluso poca fuerza, porque es bastante obvia, ¿no? Que el emperador es entendido hoy por hoy, digamos en el milenio 42, es entendido y adorado como un dios por el imperio. Pero es cierto que el lore del emperador, que es un poco la figura central del universo de Warhammer 40.000, es un poco, iba a decir ambiguo, ni siquiera es ambiguo, es contradictorio con lo que hoy representa el emperador. El lore nos cuenta que el emperador durante decenas de miles de años no solo no se erigió como un dios, sino que lo negó de forma explícita. Impuso la verdad imperial mientras estaba vivo, una doctrina atea puramente que negaba la divinidad no solo suya, sino cualquier otra divinidad. Destruyó mundos enteros que contradecían esta doctrina, y repito, no es que adoraran a otros dioses, destruyó mundos incluso que, que lo adoraban a él, y luego hablaremos, ¿no?, del ejemplo de su primarca Lorgar Aureliano. Y su figura dentro de esta verdad imperial que él impuso fue construida como la de un ser humano superior, pero nunca divino. Digamos que en teoría, al menos, el lore nos presenta al emperador como un ser humano obviamente superior al resto, el primero de los seres humanos, un poco al modo, ¿no?, de las monarquías absolutas de la Edad Media, el primero de los humanos, pero que se esforzaba y digamos que tenía una política activa de negar su divinidad. Y es cierto que luego el lore nos muestra que después de la herejía de Horus y su enfrentamiento con Horus Lupercat en Terra, el emperador quedó postrado en estado comatoso y prácticamente pudriéndose en el trono dorado, que es una maquinaria infernal que exige el sacrificio físico de 1000 personas, 1000 humanos psíquicos diarios para mantenerlo en ese estado comatoso donde no se sabe muy bien si está consciente o no está consciente, y que obviamente se exige el sacrificio de 1000 súbditos diarios y se le adora, digamos que es innegable que hoy por hoy, y después de su no muerte, pero sí, digamos, pérdida de todo atisbo de humanidad y la imposición en el imperio de lo que, digamos, lo que ya no es la verdad imperial, sino el culto imperial, hoy por hoy se le adora como a un dios. Pero el lore nos muestra que este paso de la verdad al culto, del ateísmo a la religión, es una especie de perversión del plan original del emperador, que era un imperio de la humanidad basado en la ciencia, la razón, la lógica, que huyera de las religiones y que desde luego no lo presentara a él como un dios. En esta hipótesis que vamos a trabajar hoy en este vídeo, no se trata de discernir si el emperador es un dios o no es un dios, o si acabará ascendiendo de forma completa a la divinidad en la disformidad, en una forma
física, entre comillas, porque sería una forma en la divinidad, como los otros dioses del caos y los otros dioses que ha habido anteriormente. Aquí no pretendo poner a prueba esa teoría, sino otra, un poco más oscura y un poco más hereje, y por la cual la Inquisición supongo que me quemaría vivo, y es si este no ha sido siempre su plan, incluido cuando estaba vivo, y lo es ahora en esta especie de gap de vida que presenta el emperador. No presento esta teoría como una verdad definitiva y tampoco como una predicción. Los que hayáis visto algún otro vídeo del canal sabéis que no trato de predecir exactamente lo que va a hacer Game Workshop. Trato esta teoría como una lectura, digamos, viable, estructurado y coherente de los elementos del universo de Warhammer 40.000, del lore, de lo que es canon, buscando ver si es una teoría que encaja o no encaja. Así que no se trata de romper el lore, ni de contradecirlo, ni de decir hasta ahora se ha interpretado mal, sino de, viendo el lore desde una perspectiva distinta, ver si hay espacio para lo que sería una realidad alternativa. Y es que la situación actual de Warhammer 40.000 y la situación actual del Imperio, una teocracia absolutista, absolutamente represiva, que tiene en la figura del emperador un dios que es de todo menos un dios bondadoso, digamos un dios opresivo y dictatorial. Si este escenario no es una perversión fruto de que el emperador haya perdido su conciencia, sino si es un paso más del plan del emperador. Así pues, empezaremos repasando el lore del emperador a la luz de esta teoría, viendo si hay espacio para interpretarlo así, si hay espacio para que esta interpretación tenga viabilidad y tenga sentido. Después haré una breve explicación de cómo se construye una divinidad, cómo se construye un dios dentro del universo de Warhammer 40.000 y si podemos considerar que ha habido pasos suficientes como para que efectivamente se esté construyendo una divinidad en torno al emperador. Y por último terminaremos con, digamos, la marca, el santo y seña del canal, que es analizar si esta teoría es coherente en virtud de los 3 criterios que hemos planteado. Que tenga coherencia con el lore, o al menos que, digamos, no se lo cargue directamente, si tendría viabilidad comercial para Game Workshop y si este escenario final encajaría dentro del tono Grimdark del universo de Warhammer 40.000. Así pues, y antes de que los fanboys del Imperio, que sé que abundan en la comunidad, vengan a intentar saber dónde vivo para quemarme en la hoguera de una ciudad colmena cualquiera, quisiera terminar esta breve introducción pues enfatizando que no pretendo convencer ni pretendo presentar esta teoría como cierta. Lo que pretendo es estudiarla de una manera estructurada para comprobar si tiene sentido y si es posible dentro del universo de Warhammer 40.000. Así pues, vayamos a pensar en el emperador y en el lore que conocemos en base a esta teoría. Y a partir de aquí, pues vamos a mirar el pasado del emperador desde la hipótesis en la que se basa este vídeo. Y lo primero que salta a la vista es una paradoja, que es tan obvia que algunas veces me da la sensación de que no se analiza en serio en otros canales o cuando se habla del lore del emperador.
y que de hecho prácticamente ni se comenta, ¿no? Pero es que el emperador pasó su vida, que ya hemos dicho, duró decenas de miles de años, negando ser un dios, mientras no hacía más que comportarse exactamente como un dios. Tanto, digamos, a nivel de contenido como a nivel estético. O sea, aparecía con una luz cegadora, blanca, prácticamente se teletransportaba. En un momento de la humanidad, pues, digamos, en torno al año 2000, se fue a Marte a destruir los cachos de un Zetán y no se sabe muy bien cómo lo hizo, pero parece que se medio teletransportó o que voló como Superman a Marte. En líneas generales era un dios. Es que era tan un dios que los humanos no podían ni siquiera mirarle. O sea, cuando los humanos lo miraban, empezaban a sentir como una presión, digamos, todos los elementos que se supone que tiene que tener un dios, el emperador los tenía. No hacía nada por evitarlos, de hecho, todo lo contrario. El hombre parecía que no podía ir andando a los sitios, o en metro o en nave, porque lo que le gustaba era aparecerse como un dios. Aunque es cierto que luego a todo el mundo le decía, no, pero ojo, no soy un dios, y si dices que soy un dios, te ejecuto. Pero no hacía otra cosa que comportarse como uno. Es cierto que durante su vida, sobre todo a partir de la reunificación de Terra, que fue un poco el inicio, ¿no?, del imperio de la humanidad, y cuando el emperador se instituye como líder de la humanidad unida y primero junta, ¿no?, y unifica Terra, que es la Tierra, y luego empieza la Gran Cruzada para expandir la humanidad a lo largo del universo. Es verdad que en ese momento impone, como hemos dicho antes, la verdad imperial como doctrina central del imperio. Y es cierto que esta verdad imperial digamos, tiene como base el ateísmo oficial, un carácter casi científico que niega cualquier forma de espiritualidad o misticismo. Las declara como supersticiones peligrosas y digamos promueve la idea de un emperador humano, racional y distante de todo lo sagrado. Es verdad que con matices, porque en algunos momentos cuando le conviene, por ejemplo, a mí me resultó curioso el episodio de cómo conquista o unifica a Terra Marte. En Marte había una civilización que se llamaba la Adeptus Mechanicus, que eran una gente que sí eran religiosos y adoraban a un dios que era el dios máquina. Y digamos que el emperador a esos, que eran una parte esencial a incluir en el imperio y con quien le convenía unirlos a buenas y no luchar contra ellos, a esos sí se les permite mantener su culto a las máquinas y tal. Incluso, digamos que el emperador juega un poco con la idea de que él es ¿no?, el dios máquina al que adoraban antes de que llegara. A eso sí les deja. Es verdad que en principio a los otros no, pero que digamos que incluso dentro de la verdad imperial hay espacio, ¿no?, para jugar cuando al emperador le conviene. Pero lo dicho, mientras imponía oficialmente la verdad imperial como doctrina central del imperio, el emperador seguía funcionando, repito, como un dios. Como un dios o como un superhéroe, pero más como un dios que como un superhéroe. Tenía un poder psíquico inmenso que utilizaba de manera recurrente para manipular, para dominar, para hacer, en definitivas cuentas, para hacer milagro. Su presencia se vinculaba siempre a fenómenos sobrenaturales, ¿no? Lo que hablábamos de la luz dorada, se presentaba a la gente con voces interiores, realizaba proezas imposibles. Y por otra parte, siempre,
casi siempre se mantenía como una figura oculta, un poco mítica. Solía comunicarse mediante emisarios. Él rara vez tomaba la palabra ante su pueblo o ante sus tropas. Sí que tenía algo de relación más de tú a tú con los primarcas, pero él rara vez se presentaba. Claro, él estaba en Terra, en un palacio que estaba hecho en el Himalaya, y digamos, no es que estuviera hecho en el Himalaya y hubiera un pequeño palacio, no, es que el Himalaya, el interior del Himalaya era su palacio, una cosa también bastante poco humana, digamos, y rara vez se presentaba ante sus súbditos, que lo tenían como una figura de veneración. Ok, una veneración atea, no es un dios y todo lo que tú quieras, pero vamos, es cuanto menos un comportamiento poco coherente. Porque, hombre, yo creo que no se sostiene que es que el emperador no podía presentarse de otra manera. Creo que es poco sostenible decir, ¿no? Es que el emperador no podía ir andando y saludar, ¿no? Es que él se mueve así, a través de la teletransportación, y cuando llega hay un rugido en el cielo, una luz blanca cegadora, y todo el mundo se queda acongojado ante su mera presencia, porque es que el pobre hombre no podía hacerlo de otra manera porque era el primero de los humanos. Hombre, ok, ¿no? Es un poco lo que... creo que no lo dice el lore explícitamente, pero es un poco lo que, ¿no? Lo que se entiende de, bueno, es que el pobre hombre tenía esta presencia y no podía evitarla. A mí me parece un poco endeble como defensa. Luego, digamos que podríamos hablar de la propia verdad imperial. Porque claro, la verdad imperial se nos presenta como una doctrina, lo que decía, ¿no? Atea, para conseguir que la humanidad se basara en la razón, la ciencia y no sé qué. También es cierto que los avances científicos dentro de la humanidad, incluso al principio, estaban súper, mega, ultra limitados. Es decir, la innovación no era algo que se promovía, ni mucho menos. De hecho, era algo que se castigaba, porque digamos que la humanidad con el emperador surge después de una guerra tecnológica entre la humanidad y las IAs. Por cierto, un tema muy de actualidad, pero digamos que el lore nos presenta esto, ¿no? Que la humanidad a partir del milenio cero, o sea, del año 2000, crece muchísimo tecnológicamente, desarrolla las IAs son la leche en polvo, la humanidad se expande, consigue un montón de cosas, y llega un punto en que las IAs se rebelan y prácticamente destruyen a la humanidad, que logra ganar milagrosamente, y que cuando gana se encuentra tecnológicamente prácticamente en una vuelta alada de piedra, absolutamente disgregada y desunida entre sí. Los mundos que antes formaban, digamos, una suerte de confederación, ya no tienen contacto entre sí porque han perdido la tecnología para hacerlo, y todo se vuelve una especie de caos bárbaro hasta que llega el emperador y unifica todo a través de la Gran Cruzada. Es un poco lo que se nos presenta. Por lo tanto, no es cierto que el culto, que la verdad imperial fuera una doctrina científica. Sí era atea, pero no era científica. Y lo que decía, digamos, un análisis crítico de la verdad imperial se puede interpretar como una suerte de purga simbólica, ¿no? De todas las religiones que sí existían dentro de la humanidad. Una especie de vaciado espiritual que, según el lore, de manera no adrede, digamos, de manera sin quererlo, pero que, hombre, se iba llenando con la adoración al emperador, que era el que traía el orden, la paz y el bienestar a la humanidad. Entonces, tú llegabas, decías, aquí no se puede tener ninguna religión.
Aquí se tiene que adorar al emperador, que es un humano mejor que vosotros, pero solo humano. Luego el emperador era un pavo al que no podías mirar sin tener un ataque de pánico del aura psíquica que irradiaba. Se le hacían estatuas gigantescas y se decía que él y su voluntad era la que creaba el mundo nuevo y mejor en el que ahora ibas a vivir. Y hombre, pues ok, tú podrías decir, vale, no es un dios, pero digamos que es un poco incoherente, ¿no? Si lo que realmente quieres buscar es una doctrina científica, atea, alejada de lo espiritual, es bastante raro presentarte a ti mismo como un ser sobrenatural. Aquí, por ejemplo, hay un pasaje del lore que es bastante interesante respecto a esto, que es y que es verdad que podría ser el único que realmente supusiera una contradicción importante de esta teoría respecto al lore, que es lo que hizo el emperador con uno de sus hijos, con uno de sus primarcas, que era Lorgar Aureliano, quien por cierto a la postre fue el primer primarca en ser corrompido por el caos y el iniciador de la herejía de Horus, aunque no lleve su nombre. Este primarca es un hijo que creció en un mundo profundamente religioso y que, digamos que desde pequeño tuvo una cierta pulsión por acabar con la religión que existía en este mundo y por imponer una nueva religión que adoraba a solo una figura central. Antes era un mundo politeísta, Lorgar Aureliano impone... Lorgar Aureliano cuando crece todavía no sabe que su padre es el emperador. Este tema de los primarcas os recomiendo veros un vídeo. Ya sabéis, yo siempre recomiendo dos canales que son los que yo más consumo, que son Sirkan y Todo Estrategias, aunque estoy seguro de que hay muchísimos canales en español y en castellano que cuentan la historia de los primarcas bastante bien, pero digamos que los primarcas los crea el emperador y por una acción del caos los disgrega a lo largo de la galaxia y el emperador los va contactando poco a poco y cuando ya crecen. Entonces, estos primarcas, que son sus hijos genéticos, crecen sin conocer a su padre y sin saber que fueron creados por él. Pues este Lorgar Aureliano crece en un planeta profundamente religioso, con una religión politeísta, y a medida que va creciendo impone en ese mundo una religión monoteísta, porque él siente que va a venir un dios, que es un dios único y tal. Y de repente se aparece el emperador con su aura, con su poder psíquico y con sus milagros, y Lorgar Aureliano dice, hombre, pues blanco y en botella. Este señor, que además es mi padre, es Dios, punto. Es lo que yo sentí de pequeño, lo que yo impuse a mi planeta, y muy bien, y a mí me cuenta historietas de que somos ateos y que no lo divinice, pero bueno, pero él siguió divinizándolo. Siguió, se formaron, digamos, ciertos problemas dentro de la misión que el emperador tenía para Lorgar, etc. Y en un momento dado el emperador consideró que debía castigar a su hijo, al primarca, por insistir en divinizarlo. Y para castigarlo se carga no a su planeta natal, una ciudad de su planeta natal, una ciudad que estaba dedicada a adorar al emperador, como todas las ciudades que conquistaba Lorgar Aureliano, porque esa era un poco su movida, adorar al emperador. Y esta acción del emperador, claro, curiosamente, porque el emperador comete muchos errores, lo cual también es un poco raro para ser el primero de los humanos y un tipo con un poder inmenso, comete muchísimos errores. Y claro, esta acción de cargarse a esta ciudad, que no me acuerdo cómo se llamaba, creo que Primarquia, pero no estoy seguro, hace que la fe del Lorgar Aureliano, lejos de acabarse, se desplace, ¿no? Y se termina desplazando hacia el caos y generando los acontecimientos de la herejía de Horus. Claro, uno puede pensar, hombre, si hizo eso, era verdad que él quería, ¿no? No ser adorado como un dios.
También es cierto que haciendo eso, ese castigo provocó una serie de hechos que a la postre fueron los que permitieron instaurar el culto imperial. Y esto tiene mucha relevancia con la siguiente sección del vídeo, que es cómo se construye la divinidad. Y es evidente que el emperador no necesitaba en esa primera expansión del imperio presentarse como un dios. Entre otras cosas no lo necesitaba porque ya lo era y porque ya se le rendía pleitesía como si fuera un dios. Por lo tanto, es posible pensar, digamos a nivel de lore, que esa primera etapa de ateísmo no fuera más que una estrategia, pues bueno, para, en mi opinión, para intentar barrer la competencia que había en el imperio, porque en el imperio había muchos dioses, y cuando tú dices que eres un dios, o sea, cuando tú aceptas que existe la divinidad y que existe lo sobrenatural y que existe lo místico, abres la puerta a que haya gente que adore a otros dioses, que es un poco lo que le pasó a Lorgar, ¿no? Lorgar, cuando su padre destruyó su planeta natal o su ciudad natal, como castigo por adorarle, no llegó a la conclusión de, es verdad, este tío no es un dios. Lo que llegó a la conclusión es, este tío es un dios, lo niega, no sé por qué lo niega, me suena que me está ocultando algo y quizá haya por ahí otros dioses que sí merezcan mi adoración y no este tío que, a pesar de ser un dios, lo niega sin explicarme por qué lo niega y sin tener digamos, un discurso coherente. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿se puede interpretar esa primera etapa de ateísmo consciente y activa por parte del entrenador, iba a decir, del emperador de la humanidad, como una estrategia para quitarse la competencia? Es decir, para que el imperio de la humanidad se olvidara de lo místico y empezara a adorar a una figura humana, porque recordemos, este antecedente es el que luego permite que el culto imperial, por mucho que sea absolutamente contradictorio con la verdad imperial, entre como cuchillo en mantequilla, porque en realidad ya se adoraba al emperador como un dios. Lo que hace el culto imperial con respecto a la verdad imperial es ser más honesto y decir, bueno, a este lo adorábamos como un dios porque es un dios. Básicamente es eso. Entonces, más allá de otros episodios que quizá mencione en algún momento, yo lo que quiero es que en esta sección quede más o menos claro que si aceptamos que el plan del emperador fue siempre ascender de forma completa a la divinidad, y ojo, cuando hablamos de ascender a la divinidad no hablamos de ser adorado como un dios, eso ya lo hace y lo podía haber hecho desde el primer momento, pero es que para ascender a la divinidad, o sea, ascender a la divinidad no implica solo ser adorado como un dios, sino formarte como un dios dentro de la disformidad, que es un proceso algo complejo, pero que por cierto, también es un proceso que podéis ver de una manera más extensa de lo que lo voy a hacer yo en canales como Sirkan. Sirkan particularmente tiene un vídeo que se llama La disformidad explicada, si no me equivoco, que es buenísimo. Yo fue de los primeros vídeos que oí cuando empecé en el universo de Warhammer 40.000 porque no la entendía muy bien. Y ese vídeo me la dejó bastante clara. Yo voy a hacer una síntesis de lo que es la disformidad y os voy a explicar un poco cuál sería el proceso de creación de un dios para que veamos si encaja o no encaja con lo que ha sido la vida del emperador. Pero bueno, volviendo a la idea que cierra esta sección, negar el culto públicamente mientras se actúa como una divinidad se puede, no digo que sea, digo que se puede interpretar como una estrategia perfectamente válida para acabar ascendiendo a la divinidad. Se puede presentar como rechazo, pero se puede interpretar como diseño. Y yo creo que con esta pequeña introducción sobre el lore del emperador, digamos, queda bastante explicada esta fórmula, según la cual, si aceptamos que el emperador quería ascender a la divinidad desde el principio,
las contradicciones que vemos pueden ser perfectamente interpretadas como una estrategia y no como una contradicción en sí mismo. Pero hay incluso alguna cosa más, ¿no? Que nos permite en el lore del propio emperador pensar en esto de una manera ciertamente deliberada. Y es, por ejemplo, la misma estructura del trono dorado. Trono dorado fue una máquina creada por el emperador, y repito y pongo énfasis en creada por el emperador, teóricamente para gestionar la disformidad, para ayudar en su proyecto de la telaraña, que es otro proyecto que aquí no voy a explicar porque salía el vídeo larguísimo, ni siquiera en una versión reducida, pero que explicaré probablemente en otros vídeos en relación con otra teoría, particularmente el próximo vídeo, que tiene como protagonista al emperador y a los tiránidos, y que creo que va a estar bastante guay. Es una máquina que crea en su palacio de Terra para gestionar la disformidad y para ayudar en la navegación, etcétera, ¿no? Para propósitos todos bastante buenos. Y hombre, es una máquina que, según el emperador, queda en estado comatoso tras la batalla con Horus Lupercal, cuando Horus estuvo a punto de ganar y el emperador salió de su trono y dejó por un momento la disformidad y el Astronomicon para enfrentarse a su hijo y evitar la victoria del caos. Cuando quedó comatoso, de una manera mágica y súper, digamos, súper funcional, sus súbditos consiguieron adaptarla para ser una especie de mecanismo de mantenimiento vital del emperador, que lo dejara en ese estado comatoso sin morir y que pudiera seguir haciendo algunas de sus funciones como el Astronomicon, que es un poco el faro que guía a la humanidad en la navegación intergaláctica, y que curiosamente necesitaba eso, ¿no? Para seguir funcionando necesita que 1000 psíquicos humanos mueran, se sacrifiquen cada día 1000, son 365.000 humanos al año, para seguir funcionando y manteniendo al emperador con vida de alguna manera, ¿no? En estado de coma, con vida, aunque no se comunica, no habla en principio, pero sigue con vida y sigue haciendo sus funciones, ¿no? De nuevo, claro, uno me puede decir, ya PH, es que tú eres un hereje del carajo e irredento y no entiendes que el emperador no creó el trono dorado para mantenerse con vida, con la necesidad de que 1000 psíquicos se sacrificaran cada día. Y hombre, puede ser verdad, pero es cuanto menos curioso, digamos, y mucha casualidad que el aparato que creó él sirviera exactamente para lo que necesitaba él una vez quedara en estado comatoso. Y que además fuera un aparato que tiene todos los elementos, digamos, de una divinidad. Ni siquiera de una divinidad buena, ¿no? Sino de una divinidad, digamos, muy, muy exigente, por llamarla de alguna manera, ¿no? Que requiere 1000 vidas diarias para seguir funcionando. El trono dorado, por tanto, actúa una vez el emperador se queda en coma y se empieza a pudrir y se impone el culto imperial sobre la verdad imperial. Ya no actúa como una máquina vital, sino que actúa como un altar funcional, ¿no? No ha sido rediseñado ni optimizado jamás, funciona de una manera, digamos, ritual, ¿no? De repetición, muerte, ofrenda, conservación del orden, y se articula como una máquina claramente con un propósito religioso. Otra de las cuestiones que es curiosa, digamos, en el lore del emperador es que, de nuevo, la verdad imperial, ateísmo y todo lo que tú quieras, pero el imperio entero se organiza ya con él en vida como un ecosistema de fe, ¿no? La guerra perpetua, el sufrimiento constante por un bien mayor, la ignorancia forzada porque digamos que se impone a la población, se dice,
una mentalidad científica, atea, espíritu crítico, pero es mentira. Se impone a la población una ignorancia forzada con todo lo que respecta a la divinidad, porque recordemos que el emperador sabe que existen los dioses. El emperador ha interactuado con los dioses. Lo sabe perfectamente. Impone una ignorancia forzada, impone digamos, un retraso científico al imperio que, digamos, es absolutamente incoherente ¿no? con el supuesto espíritu científico, crítico y ateo que quiere imponer a través de la verdad imperial. El imperio se organiza como un medio de dolor, donde solo la figura del emperador ofrece sentido, protección y trascendencia. Y eso, amigos, es una estructura religiosa, por mucho que los fanboys del imperio lo nieguen. Es lo que es. Y otra de las cuestiones que quiero tratar es el tema del propio oscurantismo del emperador. Porque, de nuevo, para mí esto es incoherente con la supuesta voluntad suya, y estoy hablando de su voluntad cuando estaba vivo. Sí, pretende un imperio científico y racional, pero no comparte sus planes con prácticamente nadie. El tema, por ejemplo, el plan de la telaraña, cuyo desconocimiento por parte de uno de los primarcas, Magnus el Rojo, es el que explica que casi gane el caos. Eso no se lo cuenta a nadie. ¿Por qué no se lo cuenta a nadie? Pues en realidad no se sabe por qué. Porque al final él lo que pide es fe. Él en ningún momento pide obediencia en base a la racionalidad. No dice, oye, yo soy el mejor de los humanos, tengo un plan de la leche que es este y seguidme porque todos nos va a ir bien. No. Él lo que dice es, soy el mejor de los humanos, no soy un dios, pero lo que tenéis que hacer es confiar ciegamente en mí porque no os voy a contar absolutamente nada y creedme que el plan va a salir bien. Y punto. Y punto en boca, ¿no? Un secretismo absoluto que refuerza un poco la idea de que el emperador es una figura que no rinde cuentas ante nadie. Y honestamente, las figuras que no rinden cuentas ante nadie no son humanos, no son reyes, son los dioses. Y siempre se han articulado así. Así que yo lo siento mucho, pero creo que, digamos, los dos caminos que se tienen para interpretar lo que ha sido la acción del emperador, que es, era una persona con una idea positiva y con un plan bueno, entre comillas, que cometió errores estructurales por los cuales no fue capaz de llevarlos a cabo y acabó pervirtiéndose su obra por la acción de otros, no suya, en una autocracia absolutista. Por esta serie de errores estructurados, este sería una vía para interpretar todo lo que es el lore del emperador, es al menos igual de coherente que interpretarla de otra manera. Y es que todo esto es un diseño deliberado por parte del emperador para acabar en un escenario como el actual. Es decir, que el emperador sabía y de hecho quería que el imperio se terminara convirtiendo en una teocracia, con él como figura central, como dios de ese imperio, y siendo venerado por miles de millones de personas que componen el imperio. Y sobre todo yo lo creo porque el emperador... vamos a, por un momento, aceptar que puede ser una figura falible, que ya es mucho aceptar por cómo se nos presenta. Pero es que realmente el emperador en ningún momento intenta corregir el rumbo que está tomando la humanidad. Podríamos interpretar que lo intenta corregir en algunos momentos durante su vida, como lo de Lorgar, pero ya lo hemos visto, y lo de Lorgar en realidad es un intento de corrección. Es decir, ¿realmente intentó que Lorgar entendiera algo? ¿O simplemente lo castigó de una manera que difícilmente iba a acabar en positivo? Y desde luego no ha intentado hacer absolutamente nada por evitarlo durante su estado comatoso. Y aquí me puedes decir, bueno, es que está en coma, no lo puede hacer. Pero esto es cuanto menos discutible, porque sí hay muchos personajes
que sienten la presencia del emperador, que consideran que el emperador les ha dicho cosas. Ahora está Gilliman en activo. Gilliman es otro primarca, está en activo. Pero no solo él, ha habido otra gente. Tiene una orden militar, que son los Adeptus Custodes, que teóricamente son su esencia y que en ningún momento han intentado parar la deriva teocrática. Desde luego no la han hecho los marines espaciales, que se han metido a tope en considerar al emperador un dios. Entonces, realmente es incoherente pensar que la situación actual podría ser parte del plan inicial del emperador. Yo diría que no. Y además diría que no porque dentro de la hipótesis principal que estamos planteando, esto tendría sentido. Y con esto entramos en la tercera sección del vídeo, que tiene que ver con cómo se crean los dioses, donde veremos cómo estos, entre comillas, errores y omisiones parecen o pueden interpretarse como acciones perfectamente lógicas para el objetivo concreto de ascender de forma completa a la divinidad. Así pues, vamos a ello. Bien, y ahora lo que toca es hablar de cómo se crean los dioses en el universo de Warhammer 40.000. Para abarcar este tema vamos a hablar principalmente de un concepto muy propio de este universo, que es el de la disformidad, el RAP en inglés, aunque voy a intentar llamarlo disformidad. La disformidad es un elemento central de Warhammer 40.000, de su universo, y es relativamente complejo de entender. Yo voy a hacer un intento de compactarlo, sobre todo vinculado a la figura de los dioses del caos. Pero aquí sí os recomiendo, si os interesa, un vídeo de Sir Khan, lo he dicho antes, os lo voy a dejar también en la descripción del vídeo, porque creo, de lo que he oído, que es uno de los vídeos que mejor lo explica. Al menos fue el que mejor me sirvió a mí para entenderlo. Así que, bueno, pues os dejo ese enlace y si alguno quiere profundizar un poco más en el tema de la disformidad, les recomiendo que se lo vea porque creo que le va a quedar bastante claro. La disformidad a veces se interpreta como una especie de plano distinto al plano físico dentro de Warhammer 40.000. Realmente no es así, al menos no es como yo lo entiendo o como para mí se representaría mejor. La disformidad no es un espacio paralelo al mundo físico, sino un plano energético y emocional que funciona superpuesto, por alguna manera, o dicho de alguna manera, al mundo físico en el cual se desarrolla la acción. Sí es un espacio físico, es decir, la disformidad se puede traspasar. Un humano o un alienígena, alguien que tenga cuerpo físico, puede entrar en la disformidad. De hecho, la disformidad es esencial para explicar todo aquello que tenga que ver con un imperio galáctico, sea el humano, sea el Eldar o sean otros anteriores, porque es lo que se usa para hacer viajes, digamos, entre grandes distancias. En Warhammer 40.000 está ubicado en la Vía Láctea, que evidentemente a nivel de distancias es inconcebible para la mente humana actual, y resuelven esa cuestión no tanto a través del viaje rápido, sino a través de la disformidad, ¿no? Tú entras en la disformidad y sales de la disformidad en otro espacio muy alejado, pero digamos sin tener que abarcar todo el espacio físico que lo supone. Repito, no soy un gran experto en el tema y tampoco me veo como capacitado para explicarlo muy bien y mucho menos de manera sintética. No quiero que el vídeo se alargue mucho más de lo que ya se va a alargar, y de momento quiero dejar ahí un poco lo que es la disformidad.
Pero sí hay una cosa importante, y es que la disformidad actúa como un reflejo distorsionado, digamos, de la galaxia material. Un reflejo, sobre todo, como he dicho antes, energético y emocional. Es decir, en la disformidad se reflejan las pasiones, los miedos, las obsesiones de las almas que habitan físicamente la galaxia. Cada pensamiento, cada sufrimiento, cada acto de fe o de violencia deja una huella en la disformidad y digamos que la alimenta, ¿no? Es una, por decirlo de alguna manera, una acumulación constante de energía psíquica, emocional de las almas de la gran mayoría de las razas, no solo de la humana, también de los Eldar, también de los orcos, de los necrones evidentemente no, porque son de hierro y no tienen alma, y tampoco de los tiránidos como elementos extragalácticos que además no tienen alma propia. Pero digamos de las especies podríamos llamarlas sintientes, la disformidad actúa como ese reflejo. Y uno de los mejores ejemplos de cómo actúa la disformidad son los 4 dioses del caos que existen dentro del universo de Warhammer 40.000. Por orden de nacimiento, Khorne, dios de la guerra y de la violencia, Tzeentch, dios del cambio, del control, del conocimiento, Nargel, que es el dios de la enfermedad, del miedo a la muerte y del sufrimiento, y la más joven en nacer, que es Slanesh, dios o diosa del exceso sensorial, del narcisismo. A menudo se resume en la diosa o el dios del placer. ¿Cómo surgen estos entes? ¿Cómo surgen estos dioses? Pues estos dioses surgen a partir de la acumulación de las emociones que personifican. Es decir, Khorne, el dios de la guerra y de la violencia, surge, digamos, asciende a entidad disforme con cuerpo y personalidad propia, asciende a través de la acumulación en el rap, en la disformidad, de esas emociones, ¿no? De guerra, de violencia, de sufrimiento bélico, digamos, por llamarlo de alguna manera. Eso se da en la galaxia, se sigue dando, se sigue formando, se va reflejando en la disformidad y llega un punto en que se acumulan tantas emociones a ese respecto que el dios aparece, se personifica o asciende, ¿no? De alguna manera. Tzeentch, pues lo mismo, pero con ese deseo de cambio, ¿no? De evolución, de control. Tzeentch es el dios del conocimiento, de la mentira, de la manipulación, ¿no? De el urdimiento de planes. Nargel, lo mismo, ¿no? Del miedo a la muerte por enfermedad, de esa desesperación, de esa aceptación del sufrimiento como alternativa a la muerte. Y Slanesh, que yo creo que para el caso que estamos analizando aquí es la que mejor nos sirve, porque si tenemos un relato claro de cómo surgió y cómo nació y cómo se elevó a diosa completa, digamos, elevó a la divinidad completa dentro de la disformidad, nace de la obsesión por el placer que adquirió el imperio Eldari. Entonces, los dioses aparecen como reflejo de emociones colectivas que se dan en la galaxia, ¿no? No hace falta ni siquiera un culto formal, es decir, Khorne no nace porque los guerreros de la galaxia empiezan a pensar en él como dios, nace de que los guerreros en la galaxia empiezan a guerrear, empiezan a matarse entre sí, empiezan a tener conflictos entre sí y empiezan a tener esos altos niveles de violencia, de odio y de deseo bélico, ¿no? Y surge de ahí, no hace falta un culto formal, sino un patrón emocional fuerte, sostenido y colectivo, ¿no? Digamos, miles de millones de almas sintiendo lo mismo,
con intensidad durante siglos, ¿no? De manera continuada, es combustible para la disformidad y para, digamos, que explote o surja una figura, una deidad dentro de la disformidad. Si pues un dios no necesita creyentes, que esos los consigue luego, sino emociones, ¿no? Necesita emociones ritualizadas, ¿no? Guerras cíclicas, sufrimiento estructural, fe impuesta, todo eso normaliza el flujo emocional hacia una figura concreta, ¿no? No se necesitan templos, sino que basta con miedo acumulado, desesperanza, veneración. Así pues, entendiendo cómo surge esto, perdón, pero antes quiero explicar brevemente cómo surge Slanesh. Slanesh surge del Imperio Eldar, de los elfos espaciales. Los elfos espaciales tuvieron un larguísimo periodo de tiempo que honestamente he estado intentando buscarlo, pero ni siquiera yo he podido datar, donde se hicieron los amos de la galaxia. Digamos que después de la Guerra en los Cielos entre primordiales, con los Eldar como raza aliada de los primordiales, y necrones, esa guerra la ganan los necrones, los primordiales se van y los necrones, como he narrado en un vídeo anterior, deciden irse a dormir, ¿no? En sus cápsulas de criogenización durante 60 millones de años. Los Eldar sobreviven a esa guerra y ante falta de competidores se empiezan a expandir, empiezan a desarrollar un nivel tecnológico altísimo y terminan controlando la práctica totalidad de la galaxia en un vastísimo imperio que directamente no tenía competidor, no tenían guerras, no tenían nada que hacer. Digamos que sus necesidades básicas estaban plenamente cubiertas de manera automática. Es decir, los Eldar llegó a un punto en el que no tenían ni que trabajar, ¿no? Estaban simplemente viviendo la vida. Y en ese vivir la vida se empezaron a desarrollar cultos de placer, creo que se llamaban, ¿no? Que eran sociedades secretas que lo que buscaban, digamos, era maximizar las sensaciones que tenían, tanto a través del sexo como a través de otros placeres, la pintura, la música, la gastronomía. Y empezaron a desarrollar esos cultos de placer y, digamos, a recrearse en ese placer durante decenas de miles de años o cientos de miles de años, incluso millones de años. Ya os digo que no he sido capaz de datarlo exactamente, pero digamos que se dejaron absolutamente a una vida hedonista y basada solo en el placer. Esta búsqueda constante de placer fue generando energía en la disformidad, porque era una emoción colectiva, desenfrenada, incluso perniciosa, porque se llegaban a unos extremos súper tochos. Si queréis, lo he dicho anteriormente, hay varios vídeos de cómo nace Slanesh en diferentes canales, en Serkan, en Toda Estrategia, y yo creo que son interesantes si os interesa el tema. Fueron creando una energía colectiva en la disformidad que eventualmente, en torno, creo que es al milenio 30.000, no me acuerdo exactamente el año, generó la ascensión completa y explosiva de una nueva diosa del caos. Hasta ese momento había solo 3 dioses del caos. Y a partir de ese momento, y digamos gracias a los Eldar, se generó una nueva diosa. En su generación prácticamente destruyó a todo el imperio Eldari, el imperio Eldar, los mató a prácticamente todos. Mató a su panteón de dioses, porque los Eldar tenían en la disformidad su propio panteón de dioses. La aparición de Slanesh y posterior batalla en la disformidad los mató a todos y condenó la alma de los Eldar cuando murieran en el plano físico a servir a Slanesh.
Algunos sobrevivieron, que es lo que hoy representa la civilización Eldar, de la que queda muy poco. Pues algunos quedan en naves, ¿no? Lo que se llaman astronaves. Otros, que son los Eldar oscuros, sobreviven en la telaraña. Pero digamos, prácticamente los mató a todos. Y eso se generó simplemente a través de la acumulación en la disformidad de energía Eldar, basada en la búsqueda sin ningún tipo de límite del placer. Y explicado esto, creo que antes de entrar en la siguiente temática, creo que ya existen las bases para empezar a preguntarnos, ¿no? Y es cómo encaja el emperador en esta explicación de cómo se crean los dioses en la disformidad. Pues hombre, el emperador es desde siempre, digamos desde, por lo menos, quizá no desde siempre, pero al menos desde que él se erige como líder de la humanidad, es una figura que genera emociones, ¿no? Es el centro emocional del imperio durante milenios, durante decenas de miles de años. Y ahora, en su estado comatoso y casi pútrido en el trono dorado, se ha convertido en la única figura en la que converge la fe, el miedo, el sacrificio y la esperanza de toda la humanidad, que son billones de personas, billones con B. Dicho de otro modo, el emperador lleva mucho tiempo acumulando energía en el rap, en la disformidad. Y es una energía que podría eventualmente explotar en la ascensión a la divinidad de un dios con todas las letras. En este vídeo lo hemos dicho varias veces, el emperador puede decir lo que quiera, pero es un dios y se comporta como un dios. La única cosa que no tenía de dios era que no estaba, digamos, ascendido en la disformidad. Tenía un conocimiento alto de la disformidad, ha estado en la disformidad en algunos momentos, pero no tenía, digamos, una manifestación disforme como la tienen Khorne, Nargel, Slanesh. No la tiene o no la ha tenido de momento. Ahora, la figura del emperador ha generado emociones masivas desde ambos extremos del espectro, ¿no? Digamos que antes de la herejía era la figura la que generaba orgullo por la humanidad, unidad, confianza, ¿no? Redención. Sobre el fracaso que había supuesto la guerra contra las IAS, ¿no? Era el símbolo de progreso, de razón, ¿no? De destino superior. Y después de la herejía, también, ¿no? Es la figura que acumula el sufrimiento humano, ¿no? Que lo hace en nombre del emperador, el miedo, porque es un emperador ausente, pero en cuyo nombre se gobierna con mano de hierro el futuro de billones de personas. Dependencia absoluta, porque en el imperio no hay nada más que digamos que la confianza en que el emperador seguirá en el trono dorado, en ese estado comatoso, dirigiendo el Astronomicon y digamos, protegiendo a la humanidad de las amenazas que le acechan. Y es, por supuesto, la única esperanza en un universo que está en ruinas y que solo puede ofrecer guerra, sufrimiento, malnutrición, pobreza y la lejana esperanza de que el emperador en algún momento proveerá un futuro mejor, ¿no? En todo caso, en ambas etapas, tanto antes de la herejía de Horus como después, el emperador ha sido más que el emperador, las emociones en torno al emperador ha sido un alimento, un combustible completo y probablemente muy bueno para el rap, ¿no? El trono dorado es otro ejemplo, ¿no? Que ahora funciona un poco como centro de esa carga emocional sostenida. Es un artefacto que mantiene con vida al emperador, pero también
organiza la fe a su alrededor, ¿no? Llevan a 1000 personas diarias a sacrificarse por él como un deber moral, ¿no? En pos de la veneración que se tiene a su figura. Cada día, cada muerte, cada plegaria y cada mirada al emperador refuerza ese vínculo emocional que éste tiene con la humanidad, siendo además una devoción que no es tanto forzada, es ritualizada, ¿no? Es cierto que si tú no crees en el emperador, se te ejecuta. Pero la gente que cree en el emperador no cree en el emperador porque si no la ejecutan. La gente que cree en el emperador cree en el emperador porque no tiene otra alternativa, porque todo le lleva a ello y porque la única esperanza que le queda es que lo que está sufriendo lo hace por un bien mayor, que es la figura del emperador. Así pues, entendiendo cómo se crea un dios, yo creo que, de nuevo, se puede concluir que interpretar que las acciones que ha llevado a cabo el emperador hasta ahora pueden entenderse, y repito para los fanboys del imperio, pueden, no estoy diciendo que sea así, pueden entenderse como una estrategia consciente del emperador para acumular energía disforme en el RAP, para eventualmente surgir él también como un dios en la disformidad, me parece que es una opción viable y plenamente acorde con lo que conocemos tanto de él como de la creación de los dioses. Yo no veo, grandes huecos en este planteamiento. Repito, no digo que sea cierto, digo que es absolutamente viable y coherente con lo que conocemos, ¿no? Aquí os adelanto un elemento que a mí también me gusta, y es cómo la amenaza tiránida puede ser un último escalón en esta ascensión a la divinidad del emperador. Porque la amenaza tiránida genera una cuestión que para mí es interesante, ¿no? Los tiránidos llegan a la galaxia con un único objetivo, que es destruirla, comérsela literalmente. Y en principio es una amenaza ante la cual no hay redención, no hay alianza y no hay escapatoria posible, ¿no? Entonces uno se plantea, ¿qué hará la humanidad si fuera consciente de la amenaza que suponen los tiránidos? Es decir, si fuera consciente que hay una flota de números inconmensurables e inimaginables que va a destruir la galaxia entera. Porque si, digamos, los números son como nos cuenta el lore de Warhammer 40.000, la única opción es esa, que los tiránidos se coman la galaxia entera. ¿Cómo reaccionaría la humanidad? Pues la humanidad reaccionaría rezando al emperador. Es la única figura que tienen que podría salvar a la galaxia de un horizonte inexorable, si no fuera por él. Y por lo tanto, a mí me gusta como posible último escalón de la humanidad. Si os interesa, hay otro vídeo publicado en el canal sobre los escenarios que yo considero viables para los tiránidos, y en alguno de ellos yo creo que es coherente también con esa teoría, ¿no? Una teoría donde la amenaza tiránida acercándose y haciéndose evidente para la humanidad supone el último escalón que necesita el emperador para trascender su cuerpo físico en el trono de hierro y ascender como una divinidad completa en la disformidad. Además, los tiempos más o menos coinciden, ¿no? De lo que hablábamos de Slanesh, y aunque os he admitido, y es cierto que las fechas sobre todo son difícilmente confirmables, más o menos podríamos hablar de que desde que comienza la decadencia del Imperio Eldar por
por puro éxito, es decir, cuando ya no tenían nada más que hacer porque no se podían expandir más y por otra parte no necesitaban trabajar más o menos entre que empieza la decadencia clara y que surge Slanesh pasan un periodo aproximado de 15.000 años, ¿no? Digamos 15.000 años de exceso emocional en el placer para crear a Slanesh. Y digamos que la humanidad lleva aproximadamente 10.000 años adorando al emperador de manera directa o indirecta, ¿no? Con una intensidad además creciente, cada vez mayor. Por lo tanto, bueno, si hacemos una comparativa, y es una comparativa tramposa, pero es plausible, quedaría un pico más, ¿no? Quedaría un 33% más de energía en el rap para crear el dios emperador completo, ¿no? El dios emperador personificado en la disformidad. Y un hecho como la amenaza tiránida, que también tardará algo en llegar, podría ser, digamos, un catalizador interesante de esta narrativa. A mí al menos me encaja y me parece interesante. Y con esto básicamente terminamos el repaso por esta teoría. Espero haber sido claro y que la estructura sea seguible. Como os he dicho en algún momento, en mi cabeza las cosas suenan fenomenal. Y luego al ponerme a grabar y divagar y tal, a veces me queda un poco de miedo de que una persona que no esté metida en mi cabeza le cueste seguirlo. Espero que no y que se haya entendido que básicamente yo sí creo que existen elementos que con la interpretación adecuada y que es una interpretación no excesivamente forzada pueden hacer perfectamente plausible esta teoría. Pero como este canal no va solo de hacer una reflexión general sobre las teorías y decir si son plausibles o no, sino que se trata de aplicar una serie de criterios a estas teorías para enfatizar si esta viabilidad es real o no, pasamos a la aplicación de los criterios. Así pues, vamos directamente a la aplicación de los criterios habituales del canal. Y empezamos por el primero. ¿Esta teoría contradice el lore existente? Aquí quiero hacer un matiz. Cuando hablamos de la teoría, no es que el emperador eventualmente se convierta en un dios. Eso de hecho es una cosa como bastante generalizada. La gente piensa que es algo que va a pasar. La teoría hereje que aquí estamos analizando no es simplemente que se convierta en un dios, sino que los actos y las acciones que han llevado el emperador hasta ahora estaban destinadas a eso. Es decir, que no es que haya habido errores, no es que el emperador haya tomado acciones moralmente cuestionables porque tenía una situación difícil o por lo que sea. No, no, no. Lo que aquí estamos valorando es si el emperador ha tenido desde siempre una estrategia para convertirse en una divinidad completa en la disformidad. Esto lo digo porque yo sí he oído en bastantes sitios que la situación actual del emperador, en coma, en el trono, con una teocracia en la que se ha convertido el imperio, que sería una degeneración de su obra y de su idea original, y digamos que quita, ¿no? Culpa al emperador de la situación actual del imperio, pues es eso, ¿no? Una especie de degeneración de lo que quería el emperador. Y si bien esto es posible, no es lo que estoy analizando hoy aquí. Lo que estoy analizando es si el emperador tenía una estrategia pensada desde el principio para llegar a esta situación. Y tengo que decir que esta opción, esta teoría, no contradice el lore existente, no contradice el canon, sino que opera en zonas grises, ¿no? Es cierto que en el lore hay, digamos, una
afirmación definitiva de que el emperador no quiere ser tratado como un dios en esa primera etapa de reunificación de Terra y de la Gran Cruzada, cuando el emperador, digamos, estaba vivo y tenía conciencia y podía compartir sus planes las pocas veces que lo hacía y con las poquísimas personas que lo hacía. Pero digamos que podemos entender, y yo creo que se ha quedado bastante claro a lo largo del vídeo, que hay suficientes zonas grises entre lo que decía y lo que hacía como para poder interpretar lo explícito que era con respecto a no querer ser un dios, con que se comportara como un dios, ¿no? Además, es curioso, pero digamos que una parte importante, prácticamente toda la historia imperial, está contada desde instituciones que han sido construidas después de que el emperador entrara en coma. Por lo tanto, digamos que hay una falta de voz del emperador que abre un margen importante a la interpretación. Hay varios elementos, además, en el lore que digamos que encajan mejor con esta teoría hereje que con una lectura más lineal del canon, ¿no? El castigo de Lorgar, la propia articulación del imperio, el trono dorado, la incomunicación, ¿no? y ese continuo secreto del emperador, la falta de rectificación de errores estructurales que iban a llevar a lo que llevaban, elementos que encajan bien con esta teoría. He dicho mejor, igual no mejor, pero al menos se encajan bien. Y por lo tanto, digamos que la posibilidad de que el emperador tuviera desde el principio un plan para convertirse en una divinidad completa en la disformidad es una opción que no contradeciría, si se aplicara, el canon existente. Y repito, sin haber una evidencia absoluta de que esta teoría sea verdad, yo creo que no hay nada que lo contradiga de manera definitiva. Y por lo tanto, siendo el emperador un personaje además que juega siempre, ¿no?, con esa ambigüedad moral, creo que lo convierte en una hipótesis completamente viable en base al códec y en base al lore existente. Segundo criterio, la viabilidad comercial. Aquí yo creo que perfectamente. Es decir, Game Workshop, si aplicara esta opción, no necesitaría cambiar al imperio. El imperio seguiría siendo igual, seguiría funcionando como facción exactamente igual a nivel de miniaturas, a nivel de juego de mesa, y además pues le abriría, digamos, una nueva base, una nueva línea narrativa en cuanto a novelas y demás, que sería perfectamente viable comercialmente. No desaparecerían los marines espaciales, ni siquiera cambiaría su rol. El imperio puede seguir siendo una teocracia militarizada que venera a su líder, como ya lo es, y por lo tanto yo no veo que hubiera una obligación de cambiar el imperio tal y como es, y por lo tanto no veo un riesgo comercial evidente en adoptar esta teoría. Habrá algunos que me digan, hombre, PH, pero el imperio es el eje central de Warhammer 40.000 y si se aplicaría y el emperador es la centralidad del imperio, y si se aplicara esta opción narrativa, el emperador sería el malo. Permitidme que me ría. Quiero decir, los defensores de hoy del imperio defienden que se sacrifique a 1000 personas diariamente para mantener al emperador en estado comatoso, haciendo no sé muy bien qué. Se justifican guerras, purgas, torturas, inquisiciones, la destrucción de mundos enteros por la mera sospecha de que han sido corrompidos. Por favor, los fanboys del imperio justifican y han justificado siempre auténticas atrocidades por el bien mayor,
Y si de repente se descubriera que el emperador tenía este plan desde el principio y lo que quería era convertirse en un dios, lo van a seguir defendiendo exactamente igual. Dirán que es lo que necesita la humanidad, que era un acto necesario para luchar contra el caos, que si lo hubiera dicho no se hubiera podido llevar a cabo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo justificarían exactamente igual y no habría absolutamente ningún problema, porque los fanboys del Imperio, y perdonadme, se lo comen todo con patatas. Y por lo tanto aquí tampoco veo ningún riesgo. Es decir, el emperador no se convertiría de repente en el malo. Es que siempre lo ha sido, amigos, siempre lo ha sido. Y más allá de esta broma o mitad broma, pasaríamos al tercer criterio. Esta teoría sería coherente con el tono grimdark del universo de Warhammer 40.000. Y hombre, aquí creo que la teoría no solo pasa el test, sino que lo supera con creces, ¿no? Si hay algo que define el grimdark, es la ausencia de redención, la traición de toda esperanza, el engaño estructural, ¿no? Y qué puede haber más grimdark que descubrir que incluso el mejor, entre comillas, de todos los humanos, lo único que hacía era jugar con las vidas de sus progéneres para volverse un dios como objetivo primario. ¿No? La humanidad no solo estaría perdida, sino que estaría manipulada, ¿no? Hasta su última plegaria. Y este escenario yo creo que encajaría perfectamente con el tono grimdark del universo Warhammer 40.000. Así que el hecho de que el emperador sea una suerte de Sench, ¿no? El dios del caos, del cambio, la evolución y la mentira, actuando desde el plano físico para ascender a la divinidad, a controlarla, destruir a los dioses del caos, lo que sea, porque ese sería, digamos, un paso más, ¿no? En la teoría, y es si el emperador ascendiera, ¿qué pasaría, ¿no? ¿Qué haría? ¿Cómo se relacionaría con el resto de dioses del caos? ¿Sería uno más en el panteón? ¿Sería el quinto dios del caos? ¿Sería una especie de anti-dios del caos, ¿no? Y se enfrentaría a ellos y habría una guerra en la disformidad por la hegemonía entre el emperador y los dioses del caos. No lo sé, eso igual se podría hacer un vídeo de escenarios en el futuro, ¿no? Si os interesa, dejádmelo en comentarios y me pondré a ello. Pero digamos que la teoría de que el emperador tuviera desde el principio la intención de ascender a la divinidad tiene sentido. Yo creo que no necesita ni confirmarse para tener sentidos, ¿no? Explica cosas, encaja en el lore, no rompe nada y refuerza lo peor del universo de Warhammer 40.000, lo peor barra mejor del universo Warhammer 40.000 sin traicionarlo, ¿no? Por lo tanto, puede no ser cierta, puede no aplicarse nunca, pero pensarla no es una locura. Y de hecho, lo que es extraño es que no se considere de manera más generalizada como una opción. Así pues, con esto termina este tercer vídeo del canal. Espero que os haya gustado. Pronto habrá de nuevo más contenido. Tengo preparado en preparación un vídeo que mezcla la figura del emperador con los tiránidos en una teoría aún más hereje que la que estoy haciendo ahora. Espero que os guste, saldrá relativamente pronto. Y nada, quería recordar simplemente que este canal no tiene como objetivo acertar en el futuro de Warhammer 40.000. No pretendo predecir lo que Games Workshop va a hacer, no lo sé. Y tampoco quiero apostar por una lectura definitiva frente a otras. Yo entiendo que estos temas están abiertos y que así debe ser, y que es parte de lo que a mí me fascina del universo Warhammer 40.000, y es que creo que en muchísimas cosas no hay una verdad absoluta. Está plenamente abierta a la especulación y a la interpretación, y eso hago.
Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, espero que en general este proyecto esté gustando. Yo estoy contento con las cifras a pesar de llevar pocos días. Y bueno, y nos seguimos viendo por aquí. Un saludo y muchas gracias.